de las muchísimas cosas malas que tiene la sociedad argentina. Hay algo que no padecemos o que no lo sufrimos como un drama social, que es la cuestión de los refugiados, de los procesos inmigratorios, emigratorios, que están despertando en el mundo conductas impensadas, ¿no?, de resistencia social. Esta idea utópica de un mundo sin fronteras pareciera cada vez más difícil. Y en el tiempo que se viene, sobre todo en el país Meca, que es para muchos el lugar a donde se realizan los sueños, que es los Estados Unidos, eso es motivo de discusión después. Pero, bueno, se vienen tiempos duros. Nos visita hoy una egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, oriunda de La Bulage, que está desarrollando en el mundo una tarea ligada con los derechos humanos. Se trata de Ana Molina, porque está integrada desde hace más de 5 años a proyectos de ayuda humanitaria, especialmente en las áreas de refugio, migración y género en España, Francia, Grecia, Serbia, también en nuestro país, y actualmente trabaja para ACNUR. ACNUR es el Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Eso es así que se dice. Actualmente es oficial asociada de reasentamiento y vías complementarias con ACNUR en Guatemala. De allí viene. Así que la saludo, nos da mucho placer poder hablar de esta agenda con Ana Molina. Bienvenida, un gusto, Ana. Guillermo, muchas gracias. El gusto es mío. Bueno, le pregunté dónde vivía, me dice, la verdad que no sé. Y no por una cuestión de desarraigo, sino de actividad, de profesión. Sí, bueno, ¿cómo surge esta especialización, Ana? ¿Cómo fue que esta materia que es tan actual y tan de debate planetario te convocó? Mira, yo cuando empecé a estudiar Derecho en la Universidad de Río Cuarto, la verdad no estaba segura si quería litigar, dedicarme al derecho como lo hacen la mayoría de las personas. El derecho tradicional. La carrera vacía. Y no fue hasta 5.º año que tuve la materia de Derecho Internacional Público con los profesores muy conocidos, Pablo y Pablo. Pablo en la Universidad de Río Cuarto, que pues tuve Derecho Internacional Público y dije, wow, esto es genial, porque esa materia lo que me hizo pensar o sentir era como que realmente tocaba los temas que dirimían, que impactaban a la mayor parte de la población del mundo. Los conflictos con incidencias mundial y que pues incidían en diversas cosas. Entonces, como una guerra acá puede tener incidencia en el precio del petróleo y el precio del petróleo puede tener incidencia en la suba del combustible en la otra punta del mundo, el efecto mariposa, ¿no? Un poco de eso. Y creo que fue así un poco como comenzó mi deseo por dedicarme al estudio de los derechos humanos. Bueno, que además es una materia que, si bien es global, tiene su refugiado, emigrante, ¿no? O inmigrante, ¿no? Porque cada inmigración tiene sus propias lógicas. Uno podría decir que los derechos humanos es como el mando general de protección que está compuesto por ciertos pactos, la declaración en general y después otros pactos. Y el derecho al refugio viene a ser como un derivado, pero tiene su propio estatuto, su propia convención dentro del derecho internacional, que es la que lo rige en materia de derecho duro, de derecho positivo. Pero cuando te dedicas a eso, es una mezcla un poco de derecho internacional de los refugiados y de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces es un vaivén que va siempre de la mano. Bueno, hoy pareciera que en Estados Unidos se viene un proceso muy crítico y conflictivo, ¿no? Estás trabajando en Guatemala. Ayer escuchaba que en El Salvador quieren endurecer las sanciones a los que se van. ¿No? Que si la gente se va, no porque quiere ir, necesita sobrevivir. ¿No? Hay una confusión general en todo el arco ideológico. Las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, los resultados, el presidente electo Trump tiene una agenda migratoria muy clara que la ha dejado ver durante su campaña.
Habrá que ver ahora en los próximos meses cómo la implementa, etcétera, pero lo que nosotros siempre decimos, los que no nos dedicamos a esto por política, sino por profesión y por trabajo, es que en realidad la gente no migra, no sale de sus países por lo atractivo que es el país del destino, sino por lo que está sucediendo en el país de origen. Y yo creo que es importante contarle un poco a la audiencia que de toda la población mundial, menos del 4% migra. Más del 95% de nosotros, de las personas de este mundo, nacemos, vivimos y nos morimos casi en el mismo sitio. Entonces, ese pequeño número que emigra lo hace realmente porque las condiciones en los países de orígenes son tan severas debido a catástrofes naturales, conflictos, persecución etnográfica, ideológica, religiosa, de todo, ¿no? Sí, exactamente, las 5 grandes que definen al refugio lo hacen realmente porque la situación ya es inviable, porque el hogar es más peligroso que la ruta y que el desarraigo y lo difícil que es vivir en un país que no es el tuyo, en una cultura con la que no naciste y vivir en una identidad que no te pertenece, que básicamente eso es irte al otro lado del mundo y pedir refugio. Entonces, pues sí, es muy duro para las personas migrantes y habrá que ver cómo se desarrolla la agenda de inmigración en el mundo en estos próximos años. Bueno, ¿y el rol de ustedes cuál es? De los abogados que asesoran a los migrantes para que sepan qué derechos los asisten, pues en general, qué obligaciones, porque también tienen obligaciones, ¿no? Sí. Las personas refugiadas, una vez que son reconocidas, que los ciudadanos del país los acogen, excepto por algunos, como por ejemplo votar, hasta que tienen esos derechos. Particularmente en mi experiencia, dependiendo del trabajo que he tenido, son las actividades que he llevado a cabo. Yo comencé trabajando con organizaciones de la sociedad civil o y la mayor parte de mi trabajo en el comienzo era brindar asesoría jurídica, básicamente. Entonces, depende del país donde estaba, las personas nos contactaban y nos decían cómo podemos hacer esto, acceder a tal derecho, a tal otro, y nosotros los guiábamos. Pero ustedes trabajan en el territorio o en oficinas, y ¿cómo se contactan con los emigrantes con ustedes? ¿Cómo se encuentran la demanda y la respuesta a la demanda? Sí. Actualmente en Guatemala... Sí. En Guatemala las personas, el programa es un programa público y online, de la sociedad civil están con las personas. Entonces fundaciones que específicamente se dedican a temas de protección que nos interesan. Por ejemplo, organizaciones que trabajan específicamente con niñez, organizaciones que trabajan con sobrevivientes de violencia y tortura. Entonces ellos hacen un poco como la puerta de entrada, refieren a nuestros servicios y ellos entran a nuestro programa y están en contacto con nosotros. Sí. En el caso de los Estados Unidos está bastante claro, ¿no? Hay una actitud ahí, si se quiere, para ponerlo en términos de una patología psicológica, ¿no? De bipolaridad, porque los Estados Unidos usa a los inmigrantes para la fuerza de trabajo de un país capitalista y después los rechaza porque le quita el trabajo. Es decir, bueno, pónganse de acuerdo, muchachos, porque buena parte de las tareas que no quieren hacer los norteamericanos las hacen los inmigrantes. Pero en otros lugares del mundo hay otras razones, explicaciones de por qué hay una conducta de tanta hostilidad con los inmigrantes. Mira, yo creo que en los últimos años la agenda migratoria ha sido instrumentalizada por muchos gobiernos, de izquierda, de derecha, un poco de todo, ¿no? En todos los países del mundo sucede esto, pues para lograr un poco sus fines políticos. Entonces, cuando conviene se la abraza y cuando no se la rechaza un poco. Lo que yo creo que un mensaje importante dar es que la mayoría de las personas que solicitan refugio o las personas migrantes, lo único que quieren es la posibilidad de vivir en un país que los acoja, tener documentación legal para poder trabajar, para poder enviar sus niños al colegio y así sus necesidades básicas. Las personas no quieren asistencialismo, no quieren vivir en un campo en todo el mundo, en la Argentina también, en Europa, en Norteamérica, que
que usa a las personas migrantes como pues campo de batalla para expiar las culpas de una sociedad que no es así. Entonces es interesante eso. Ese es un proceso que se está dando, digamos. ¿La sociedad expía sus propias culpas agarrándosela con los inmigrantes? Yo creo que sí, que se ve un poco eso, que es más fácil, siempre es más fácil la otredad y culpar al otro. Pasó muy claramente en un caso que se dio en un pueblo en España, que un matador era una persona, un chico, y le echaron la culpa a un inmigrante, o lo violaron, no recuerdo, hasta que descubrieron, el caso fue un escándalo, hasta que descubrieron que no era un inmigrante subsahariano, que generalmente es a lo que le echan la culpa de todo, sino que era un propio vecino español, Mira, nacido y criado, y ahí bajó la espuma de repente no se habló más. No se habló más. Mira, justo ese caso no lo escuché, pero normalmente lo que sucede en esas situaciones es que las personas que emigran tienen muy poca red de cuidado ya establecida en el país de acogida. Entonces, por ejemplo, en el caso que vos mencionás en España, cuando uno tiene un problema si yo tuviera un problema en la Boulaye, por ejemplo, en Río Cuarto, sabría a quién recurrir, tendría amigos, personas, podría llamar a un abogado que me acompañe. Las personas que emigran viajan y dejan esa red de contención, entonces se quedan un poco en la suya y sin apoyo. Entonces cuando suceden estas cosas, la verdad es que están un poco solos. Pareciera que el inmigrante no encuentra en su realidad las respuestas que necesita para echar raíces, ¿no? Es la desesperación, es la economía, es todo junto. ¿Qué hace que, bueno, ahora estás en Guatemala, pero caminan a lo mejor meses para llegar desde Centroamérica, pasa en Honduras, pasa en El Salvador, pasa en Guatemala, por supuesto pasa en México, para entrar a los Estados Unidos, ¿no? Ha habido hasta caravanas de miles de personas. Bueno, es un drama humanitario. Sí, totalmente, especialmente en la parte sur de Centroamérica, que es la que conecta Colombia y Panamá, que es la selva del Darién, que es la que muchas personas han escuchado hablar en la tele. Esa es la parte como más dificultosa en términos geográficos del trayecto, pero dependiendo del país, son las circunstancias que hacen que la gente salga. La mayoría de las personas van saliendo desde Venezuela, algunos de Colombia y van subiendo. En Centroamérica, una de las principales causas que hacen que las personas tengan que emigrar y solicitar refugio es la presencia de pandillas. Sí, pues en El Salvador las maras, ¿no? Que están presentes en muchos países de Centroamérica. Entonces, en general, una vida muy violenta, que es lo que hace que la persona normal o un transportista normal no pueda trabajar, y su vida está en riesgo, secuestran a su hijo. Entonces, cuestiones que por ahí no tienen la relevancia hollywoodense que uno ve en las películas Afganistán, Siria y ese tipo, Yemen, ese tipo de catástrofes a las que uno está acostumbrado. Sí, porque además hay, en eso que mencionaste, lo hollywoodense, hay como un fenotipo, ¿no? Te presentan un tipo de inmigrante siempre igual. Sí, de persona refugiada que tiene ciertas características. Yo creo que un poco también después de la guerra de Rusia contra Ucrania se vino un poco a desbaratar ese un poco paradigma de persona refugiada y a verlo como una persona que no siempre los refugiados vienen de los mismos sitios, ni tienen el mismo color de piel, ni profesan la misma religión. Entonces, si cambió... Hablando con la abogada de la Universidad de Río Cuarto, Ana Molina, especialista, magíster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. En Valencia te recibiste de magíster en el año 2019, que ahí tenés un poco tu centro operativo profesional, ¿no? En Europa sí. En Europa sí. ¿Cómo se mira Argentina en este fenómeno? Cuento una anécdota chiquita que me contaban ayer. Yo hice en el año 2006 para Canal 3 un informe especial de la primera inmigración fuerte de bolivianos, que lo llamamos el Imperio Boliviano, que en Río Cuarto llegaron cientos, miles. De hecho, creo que hoy sigue siendo hoy la comunidad más grande de inmigrantes.
Y me decían que hay un nuevo fenómeno de llegada de bolivianos que no lo estamos viendo, que se está instalando en el límite del ejido urbano entre Río Cuarto y fuera de Río Cuarto, en la zona de Las Quintas, que lo que está pasando es que les están vendiendo pequeñas porciones de tierra, pero a su vez los explotan, es una explotación. Todo eso no lo vemos nosotros, porque somos la ciudad, pero en la periferia de la ciudad hay procesos inmigratorios. Pero aquí no hay un rechazo tan profundo hacia el inmigrante como en otros lugares. ¿Podemos estar tranquilos o hay algunas situaciones que pueden generarnos preocupación? Sí, yo creo que en Argentina en general la diferencia más grande para con Estados Unidos o Europa son los números de personas que recibimos, personas migrantes y personas solicitantes de refugio. Menos, mucho menos. Exactamente. Entonces yo creo que eso exacerba. ¿Para qué van a venir a pasarla peor acá, no? Sí. Argentina, mira, permitime disentir, sí, con todo placer. Sí, Argentina es un país muy bonito y yo le he dado unas vueltas a este mundo y Argentina es un país muy lindo que tiene cosas muy lindas. Cuando vos me preguntabas qué se piensa en Europa de Argentina, especialmente en materia de derechos humanos y género, es un país líder en el desarrollo de producción académica sobre todo lo que son cuestiones de género y derechos humanos, entonces específicamente en género. Entonces se estudia contextos académicos nuestros y se tiene en muy alta estima especialmente la producción académica argentina. Sí. Bueno, pero de hecho hay hacia el trato con el inmigrante, salvo excepciones, que puede aparecer algún loquito o loquita suelta por ahí, la mayoría le damos muy buena acogida a los inmigrantes. Los recibimos, les abrimos los brazos, los tratamos bien, los ayudamos. Eso quiere creer uno, ¿no? Y siempre sí eso... Bueno, yo la percepción general que tengo, sí. A lo mejor es por mi micromundo, pero... Yo creo que también la Argentina tiene una peculiaridad que es un país que también recibió una inmigración muy grande a comienzos del siglo y... Del siglo pasado. Sí, del siglo XX. Entonces vos, por ejemplo, cuando caminás por las calles de alguna capital, Córdoba, Buenos Aires, ves las comunidades muy presentes, la comunidad armenia, la comunidad sirio-libanesa, la comunidad judía. Entonces es un poco un país que está compuesto un poquito por hay algo todo raro ahí que no sean así que ocurre en otros países. Veo que se tornan discriminatorios de los inmigrantes, aquellos que vienen, son hijos de inmigrantes. Yo digo, ¿por qué no perciben lo que son? Digamos, he visto muchos hijos de inmigrantes discriminar a los inmigrantes, en la idea... ¿De dónde venís? ¿De dónde nacés? Hay mucho italiano discriminador, español discriminador. Yo creo que hay un estigma que puede ir un poco de la mano de saberse parte de una comunidad discriminada y discriminar antes de sufrir la discriminación propiamente dicha. Esto me hace acordar un poco lo que decías vos con comentarios que me hacían compañeros y compañeras que me decían, pero ¿cómo puede ser que todos los cubanos o todos los migrantes o todas las personas migrantes que viven en Estados Unidos, todos los latinos y todas las latinas le hayan puesto el voto a Trump? Y yo creo que la forma de racionalizarlo es que, o de quizás entenderlo, es que esas personas salen de sitios o países donde la han pasado mal en ciertas cuestiones políticas o que vienen de países, les pasa mucho a comunidades específicas en Estados Unidos, entonces se van para el otro extremo porque no quieren tener nada que ver con regiones de capacidad. Un ideológico por ahí viene por ese lado. Ana, para finalizar quiero preguntarte, porque supongo yo que sentirás cierto recelo cuando se critica desde algunos espacios políticos, ideológicos, al rol, a las funciones de las Naciones Unidas, que es un organismo que no sirve para nada, ¿no? Yo creo que todas esas críticas son muy interesadas, y cuando los poderosos critican un organismo es porque el organismo les molesta, y si les molesta porque está cumpliendo su función, sí, ¿no? Naciones Unidas debe reconfigurarse, está ayudando, estamos muy lejos, o muy preguntas tal vez demasiado abstractas, del mundo sin fronteras, o va a haber cada vez un mundo más encerrado en naciones que se aíslan de las demás.
Mira, qué buena pregunta. Nosotros venimos con este modelo de Estado, los estados modernos que venimos habitando actualmente vienen desde la Paz de Westfalia, 1648. Entonces hace unos 400 y pico de años que vivimos con este modelo. Nunca, si vos te pones a analizar la historia humana, nunca los estados y los modelos de vida de las personas permanecieron intactos por siempre. Entonces las cosas van a cambiar, eso, la única constante es que las cosas van a cambiar. Respecto al rol de Naciones Unidas, yo creo que hay mucho trabajo que nosotros hacemos que va por lo bajo y que va por el silencio y que no se ve. Mucho trabajo que no se pone en un informe, que no se hace público, hay mucho trabajo por debajo que se hace. Y uno cuando habla de Naciones Unidas, lo que hay que entender es que Naciones Unidas es un aparato enorme que está lleno de agencias, UNICEF, por ejemplo, la de los niños, UNESCO, la de la educación, el patrimonio. La que trabajo yo es una pequeñita que tiene como misión el tema de los refugiados, las personas refugiadas en el mundo, ¿no? Entonces, como un aparato tan grande que es, está subdividido y cada uno tiene su tarea. Cada agencia definitivamente afronta siglo, la charla de este siglo es un poco decolonizar el trabajo humanitario y la ayuda humanitaria y empezar a revisar los discursos con los que venimos trabajando y ver cómo podemos trabajar para lograr soluciones mucho más duraderas y paz duradera, pero mucho más de la mano con las comunidades a las que protegemos. Sí. Gracias, Ana, por la tarea y por visitarnos. Muchas veces decimos que los dramas sociales, económicos, humanitarios, serían mucho mayores si no hubiera una red de contenido de organizaciones que desde el silencio trabajan para ayudar a los demás. Ocurre mucho con los refugiados. Bueno, hoy parece ser el cementerio de los refugiados del mar Mediterráneo, ¿no? Que se nos visibiliza permanentemente cuántos mueren en pateras clandestinas que no llegan. Pero el trabajo que hacen muchos rescatando para que no haya más muertos en ese mar Mediterráneo, lo digo como ejemplo, pero en cada inmigración hay cientos, miles de muertos, es impresionante, notable. Médicos, especialistas, navieros, socorristas, sí. Diplomáticos ayudando. Sería mucho mayor el drama humanitario, así que celebramos la existencia de estas organizaciones, en una de las cuales una egresada de la universidad está integrada. ¿Y cuál es tu próximo destino? Todavía no lo sabes. No ¿El trabajo en Guatemala lo terminaste o tenés que volver allí? Continúo en Guatemala todavía. O sea, ¿te volvés a Guatemala? Porque estás hasta el 30 de noviembre aquí. Vuelvo esta semana. ¿En dónde estás? ¿En Tegucigalpa? Ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala. Sí, la capital de Guatemala. En la capital. ¿Y todos los días te tenés que reunir con inmigrantes? Todos los días, nosotros todos los días vamos a la oficina y ahí hablamos con personas que están solicitando participar en el programa, entonces todos los días charlamos, los entrevistamos. Gracias, Ana, felicitaciones por la tarea y el trabajo y el entusiasmo con el que planteás ese mundo que tanto anhelamos, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. ¿Y puedo hacer una pequeña recomendación para la audiencia? Todas las que quieras. Guatemala tiene una película que ha sido altamente premiada y que está en la contienda ahora para hacer como la película que vaya como mejor película internacional para los Oscars. ¿Ah, sí? Que es una película del director guatemalteco Jairo Bustamante. La película se llama Rita y cuenta la historia a través de un arte espectacular de realismo mágico que el director hizo. Cuenta la historia. Guatemala es un país donde la violencia basada en género es tremenda, especialmente la que sufren las mujeres y niñas. Y cuenta la historia de un hecho que sucedió en el 2018 donde un par de niñas que estaban en un hogar de acogida del Estado estaban quejándose por las condiciones de acogida, prendieron fuego un colchón en una de las salas y las autoridades no las dejaron salir de la sala. Y las niñas murieron. Entonces Jairo, a través de esta película espectacular y con un toque ahí de realismo mágico,
cuenta esta historia de una manera fabulosa, así que ojalá que el público riocuartense la pueda ver. La película se llama Rita, no sé a dónde estará disponible acá en Guatemala, en Argentina, pero ojalá que la puedan ver porque es fantástica. Y si no, la verán en los Oscars el año que viene. Nosotros vamos a escuchar el tráiler. Tenemos el tráiler para cerrar, el tráiler de la película. Qué bueno. La producción es rápida para estos asuntos, así que por supuesto ya nos hacemos fan. Muchas gracias. La manera que la has vendido, ¿lo conocías al director? Sí. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, la producción se va a poner en contacto para que lo podamos entrevistar. Bueno. Gracias, Ana. Ha sido un placer. Suerte en lo que venga. Muchísimas gracias. Egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. También póngalo en el currículum, ¿no? De esa universidad tan despreciada por mucha gente, que está llena de curros. Ese es el peligro que muchos temen, que surja gente con compromiso social para defender los intereses de los otros.